Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al programa de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta, estoy a sus órdenes y hoy me complazco en tener un invitado de lujo. Es el doctor Manuel Canto Chac, quien ha sido distinguido nombrado actualmente como profesor distinguido, que es uno de los nombramientos más importantes en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, pues quisimos de inmediato platicar con él y es al invitado que ahora le doy la bienvenida. Bienvenida, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ceci. Pues encantado de estar en este programa que es súper importante para la universidad. Muchas gracias. Pues antes de comenzar, bueno, le pedí al doctor que habláramos de lo que es uno de sus temas prioritarios, sobre lo que ha trabajado y ha participado muchísimo en diferentes instancias para poder atender lo que son los derechos humanos. Y entonces, bueno, les voy a contar que el doctor Saturnino Manuel Canto Chac recientemente fue nombrado como profesor distinguido por la UAM, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde 1981 participa como profesor investigador en nuestra universidad. Ha sido jefe de departamento en Política y Cultura y cuando estuvo de jefe de departamento impulsó la creación de una licenciatura que no había en nuestra universidad, que es la de Políticas Públicas y que ha tenido mucho referente ahora para tomar en cuenta las posturas que se tienen desde la universidad, pero también después estuvo impulsando y se generó el posgrado también en Políticas Públicas. Es autor de diversos libros, productos de su investigación, entre los que destacan los libros Derechos de Ciudadanía, Responsabilidad del Estado, de 2005, Participación Ciudadana en las Políticas Públicas, en 2010, y El Sueño del Ángel, 20 años de política social en la Ciudad de México. Actualmente es representante de la UAM ante el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Solamente por mencionar algunas de las maravillas que ha hecho en su trayectoria profesional, académica, y sobre todo lo que me gusta mucho su compromiso personal y humano, hablando de los derechos humanos. Y bueno, si me permite, le quisiera preguntar qué son los derechos humanos. Claro. Yo creo que todo mundo tiene una percepción de los derechos humanos, como aquellos que se aplican en situaciones límite. Esto es de una persona que murió en en una ejecución extrajudicial, o bien que lo detuvieron sin una orden de aprehensión, sin un procedimiento, etc. Pero creo que pocas veces se repara en los derechos humanos en la vida cotidiana. Por ejemplo, una parte de los derechos humanos pues son los derechos económicos y sociales. Y entonces esto quiere decir que además de los derechos de libertad, de libre tránsito, de libre expresión, etcétera, pues tengo el derecho a una vivienda digna y tengo el derecho a un trabajo remunerador con seguridad social y tengo derecho a la alimentación, ¿sí?, y a la salud. Y estos temas pocos son invocados. Y claro que uno podría decir, entonces, ¿qué hago? ¿Voy ante un juez para que éste le ordene al gobierno que me dé una casa si no la tengo? No ese es el supuesto, sino que las políticas públicas, en este caso la de vivienda, tienen que estar orientadas por los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, pues tiene que ver con muchos aspectos, pero además los derechos humanos no es que sean un catálogo cerrado, ¿verdad? Aquí están codificados y lo que no entró, no para nada, ¿verdad? Por lo contrario, los derechos humanos son una producción abierta, ¿sí? Están en continua ampliación y aquí con esto me quiero referir a un segundo punto, ¿cómo se producen los derechos humanos? Es lo que le iba a preguntar, ¿sí? ¿A quién se le ocurrió decir, vamos a hacer eso? Esto es, porque además esto tiene que ver con algo muy importante. Los derechos humanos se le ve más como una cuestión ética y que por tanto no es obligatorio, ¿sí? Pero habría que decir, no, los derechos humanos son violatorios, son obligatorios, su incumplimiento es una violación, ¿sí?, que incluso puede ser penalizada. Pero regresemos a esto de cómo se producen. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?,
pues se reunieron las naciones para tratar de reconstruir el mundo, ¿verdad? Porque pues como efectos directos de la guerra, sobre todo Europa estaba destruida, ¿verdad? Pero en América Latina pues no nos fue mucho mejor por efectos indirectos, sobre todo en el campo de lo económico. Entonces, en el marco de las Naciones Unidas, bueno, se constituyó las Naciones Unidas y lo primero que estableció es que había que crear un código, podríamos decir, una declaración finalmente se llamó, en la que se expresaran los derechos fundamentales de toda persona y que todo país, todo Estado tendría que respetar y observar. Y así es como surgió la Declaración de los Derechos Humanos, que son los derechos más conocidos, ¿verdad? Pero después vinieron los tratados más específicos que tienen que ver, los pactos, como se les denominó, que tienen que ver con otros aspectos. Por un lado está el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que establece pues la libertad de expresión, pero también el derecho a ser elegidos, el derecho a participar en la vida pública, y por otra parte hubo otro pacto de los derechos económicos, sociales y culturales. De tal manera que en estos segundos pues aparecen a los que me refería hace un momento, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo, a la seguridad social, ¿sí? Y entonces lo que ha venido ocurriendo es que el estar adherido como Estado a la Declaración de los Derechos Humanos y a los pactos, ¿sí?, implica que eso se vuelve obligatorios para cada Estado que lo suscribe. En el caso de nuestro país, en el 2011, se sustituyó el artículo primero, que recordarán era de las garantías individuales, por el de los derechos humanos, y en el cual se establece que todo convenio en materia de derechos humanos suscrito por el Estado mexicano, lo cual implica por el Ejecutivo y ratificado por el Senado, en el caso de nuestro país, entonces todo pacto en materia de derechos humanos suscrito por el Estado se vuelve norma interna al mismo nivel que la Constitución, ¿sí? Entonces resulta que uno válidamente puede invocar lo que esté establecido, ya sea en las declaraciones, en los pactos o en las convenciones. Luego diré cuál es la diferencia entre cada uno de estos, pero todos son instrumentos en el cual los estados acuerdan volver obligatorio un determinado derecho, ¿sí? Y entonces, para poner algunos ejemplos, pues después apareció la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Que tiene poco tiempo. Tiene relativamente poco tiempo. Lo que pasa es que el proceso se lleva mucho tiempo porque, pues primero vienen iniciativas, en bastantes ocasiones las iniciativas vienen de organizaciones de la sociedad civil, se llevan a las Naciones Unidas, son discutidos, pasan a los comités de expertos, finalmente se hace la declaración. Y después de la declaración vienen los asuntos de implementación, que de entre ellos están los siguientes. Todo Estado que se adhiere al sistema de derechos humanos tiene la obligación de presentar un informe de cómo están los derechos, ¿sí? Y entonces, habitualmente, estos son cada 5 años, pero además cada una de las partes convenidas, ya sea a través de un pacto, de una alianza, de una convención o de una declaración, ¿sí?, pues también hay que presentar informes en la materia. Y esto es muy interesante porque las Naciones Unidas, el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, le otorga a la sociedad civil la posibilidad de presentar sus propios informes. Esto es, los gobiernos tienen la obligación de informar, que es lo que hicieron en esta materia. Pero desde organizaciones de la sociedad civil también se tiene el derecho de presentar lo que algunos han llamado contrainformes o informes a la sombra, que equivale a decir, pues tú, gobierno, estás diciendo que las cosas están así, pero nosotros las estamos viendo de otra manera. Incluso ha habido casos muy importantes donde el Estado miembro se abstiene de informar y entonces se reúne el comité correspondiente y elabora sus decisiones con base en los informes presentados por sociedad civil. Se han dado esos casos. Perdón, Sí, ¿esta claro. sociedad civil implica que ellos se deben de organizar como una estructura formal? ¿Como asociación civil o no? ¿Cómo? Naciones Unidas tiene, sus miembros son gobiernos, pero también vienen miembros no gubernamentales. De ahí viene la expresión organizaciones no gubernamentales. ONG. Las ONG, ¿sí?
que este es un genérico más amplio, ¿verdad? Pero que hay algunas organizaciones no gubernamentales que pues, se prefiere el término organizaciones de la sociedad civil. Hay algunas que tienen el estatus de miembro de las Naciones Unidas, ¿sí? Y algunas tienen el estatus de miembro consultivo de las Naciones Unidas. Entonces, cualquier grupo de personas, ¿sí?, puede tratar de encontrar el apoyo de una organización que sea miembro, ¿sí?, y a través de ella presentar el informe, ¿sí? Qué bonito, porque entonces yo quiero opinar, pero implica también de mi parte organizarme con otros para encontrar un sentido común, un objetivo, formalizarme como organización y entonces buscar los mecanismos donde puedo participar de manera formal. Así es, y además esto es así porque presentar un informe a las Naciones Unidas es algo relativamente complejo. ¿Qué sé yo? Pongo un ejemplo de cómo los informes realmente han podido desempeñar un papel. Hace muchísimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron entre su informe alternativo en el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales en relación al derecho de la salud, la elevada mortalidad, la elevada tasa de mortalidad femenina por causa de abortos mal atendidos. Sí, qué barbaridad. ¿Sí? Entonces, claro que eso estaba sujeto a interpretación. Algunos dirían, entonces que se prohíbe abortar. Y otros dirían, no, que no sean mal atendidos, sino que sean atendidos como un asunto de salud pública y que por tanto el gobierno tenga la obligación de justamente dotar al sistema de salud de los recursos suficientes para que pueda, digamos, ejecutar el derecho de las mujeres a decidir. Claro. Y bueno, en la Ciudad de México sabemos que fue pionera en esto, ¿verdad? Y acto seguido bajó la mortalidad por causa de abortos clandestinos. Porque claro, se daban unas condiciones de insalubridad tremendas, ¿verdad? Sí. En cambio, cuando eso se puede hacer dentro del sistema de salud, entonces el ejercicio del derecho pues es mucho más seguro. Pero entonces fue una iniciativa de sociedad civil que se convirtió en una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado mexicano, ¿sí?, que a nivel nacional no se acató, pero sí a nivel local. Sí, y entonces esto fue una de las bases, más por supuesto fenómenos políticos, participativos, demandas, etcétera, pero fue uno de los elementos que estuvo a la base de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y que después se iba extendiendo hasta hace unas semanas, ¿verdad?, donde la Suprema Corte ya acordó que a nivel nacional el aborto no puede ser penalizado. Gracias a una iniciativa que se formalizó y se aceptó en la Ciudad de México. Sí, digamos, la recomendación que emitió el Comité de Naciones Unidas, como todas sus recomendaciones, es al Estado parte, o sea, en este caso México. Pero entonces muchas organizaciones retomaron esta recomendación, le dieron al gobierno de la ciudad, tú como parte del Estado miembro, ¿sí?, pues debes hacer lo propio. Y en ese momento era el gobierno me parece, era el gobierno todavía de Cárdenas, me parece, ¿verdad? Después se retomó con el gobierno de Ebrard, ¿sí? Y entonces esto ya se convirtió en un derecho en la ciudad. Fue muy polémico y todo, pero entonces lo que empezó a ocurrir, que las mujeres que querían abortar, entonces podían trasladarse a la Ciudad de México. ¿Sí? Incluso se creó un fondo para apoyar a las mujeres que querían hacer esto, un fondo de la sociedad civil, ¿verdad? Y pues con el paso del tiempo, esto fue modificando las actitudes hasta que hoy está despenalizado. Ahora, hay que tener en cuenta que una cosa es despenalizar y otra cosa es que sea un derecho. Sí, claro. Porque despenalizar quiere decir no te castigo por abortar, pero tampoco te pongo los medios para que abortes, ¿sí? Entonces hay que pasar de la despenalización al reconocimiento del derecho a la decisión. Del derecho de decisión de la mujer sobre... Porque entonces en ese momento se convierte en un asunto de salud pública e implica no una obligación en negativo del gobierno, no castigar, sino en positivo, poner los medios para que esto se pueda hacer de manera segura. Sí, son muchos tejidos finos de esto. Así es. Lo que es interesante es esto de cómo surgen las iniciativas de la sociedad civil
que se organiza, que levanta la voz y que poco a poco va gestionando para que se genere un derecho. Por ejemplo, ahorita que mencionó esto del aborto, también surgió una ley antes de las mujeres que pueden tener un apoyo si son madres solteras. ¿Eso tiene que ver también con esto? Directamente no, ¿sí? Lo que pasa es que desde fines del siglo XX en América Latina justamente fue iniciativa de los gobiernos, llamémosle neoliberales, ¿sí? Fue las transferencias monetarias. ¿Sí? Entonces, como dejaron de invertir en sistema de salud, dejaron de invertir en infraestructura para la educación, entonces decían, mejor te doy un dinero y tú resuelves, ¿verdad? Pero claro, fue uno de los efectos positivos no esperados ni deseados de la pandemia, que los países que tenían una infraestructura de salud pública amplia, como fue el caso de Europa, pudieron responder mejor que, por ejemplo, Estados Unidos, que con toda su riqueza y con todas las transferencias monetarias que hace, no tenía esa infraestructura pública y es uno de los países con la más alta tasa de letalidad por causas del COVID. Sí. Entonces, ¿esto a qué nos está conduciendo? Es el saldo positivo no previsto, a que hoy se dice, pues es que el sector público no está de más, ¿verdad? Sino que más bien debe invertir más en infraestructura en salud, en infraestructura en educación. Las transferencias monetarias pueden ayudar, ¿sí? Pero no cambian la conducta social. Tienen una condición básica, que el producto me lo va a abastecer alguien cuyo criterio es la obtención de ganancia. Por ejemplo, buena parte de las transferencias monetarias en zonas rurales pues van a manos de los comerciantes. Porque el día que llegan las becas suben los precios, ¿sí? O si no, lo que hacen, tú tienes beca, entonces te doy fiado, pero me debes. El precio es mayor. ¿Sí? Entonces, sí tienen una función las transferencias monetarias, pero sería más útil, ¿verdad? Y como lo ha demostrado la historia, expansión de la infraestructura para atención a la salud, a la educación y a la educación en sus diferentes niveles. Y esto es lo que sí nos prescriben los derechos humanos y son los que se pueden invocar como decisión de los estados. Porque tenemos en el artículo 1 de la Constitución de nuestro país la obligación del Estado de respetar los convenios, acuerdos y convenciones suscritos en materia de derechos humanos. Entonces, válidamente se puede invocar, decir, a ver, qué sé yo, para cambiar de tema. En la Convención de los Derechos de la Niñez, tú tienes que hacer A, B y C por los niños. ¿Sí? No te vamos a decir que lo hagas en acto, pero entonces tus políticas atienden a eso. Y entonces ahí es donde está el asunto. Hoy las políticas públicas tienen que estar orientadas por los derechos humanos. Esto es un tanto difícil de entender, sobre todo cuando se piensa que los derechos humanos es declaración de buenas intenciones. No. Sí, hay buenas intenciones, pero también hay todo un sistema jurídico internacional que obliga a los Estados miembros, y esa obligación, ¿verdad? No es solamente un asunto de jueces. Con eso sí tengo algunas diferencias con los compañeros que enfocan más los derechos humanos desde un punto de vista jurídico, ¿no? Todos los que deciden sobre políticas públicas en el país tienen la obligación de que éstas estén en función orientadas por los derechos humanos. ¿Y si se hace? No. Pues yo creo que desafortunadamente en este punto pasan cosas interesantes aunque preocupantes. Por ejemplo, si nos ponemos a revisar la gran mayoría de los programas sociales o económicos, todos empiezan. La Declaración X de los Derechos Humanos, el Convenio X de los Derechos Humanos, dicen que todos tenemos derechos. Pero cuando uno se va allá al diseño concreto de los programas, se olvidaron de esas obligaciones. ¿Sí? Entonces, en toda democracia, la sociedad civil es la que les debe recordar que eso no es, que las declaraciones, convenciones, protocolos facultativos y demás instrumentos de derechos humanos no son nada más para que se vea más bonito el texto. Para el antecedente Para teórico. El antecedente, ¿verdad? Y que diga, estoy cumpliendo con los derechos humanos porque mira, aquí puse que voy a ser cuidadoso con los derechos. Exacto. No, estos implican una obligación, ¿sí?
desde el diagnóstico de los problemas. Claro, se observa desde esta perspectiva. Así es, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado anteriormente? Y todavía en la actualidad, las luchas, sobre todo por las políticas de alcance socioeconómico, eran muy ideológicas, ¿verdad? Que si los que estaban por el mercado decían, no, es que el Estado, el gobierno es ineficiente, etcétera, entonces hay que hacerlo vía mercado, ¿sí? Y los otros decían, no, no, es que el mercado, ¿verdad?, tiene sus limitaciones, hay que hacerlo con más inversión pública, con más presencia pública, y todo se ve como un asunto ideológico. Pero hoy la posibilidad que tenemos es de acuerdos más allá de lo ideológico. No digo prescindiendo de lo ideológico, porque esto jamás va a pasar, claro. Pero sí más allá de lo ideológico. Entonces, ¿verdad?, lo abordes como lo abordes, pero tú tienes que darle seguridad social a la población, ¿sí? Y seguridad social no es solamente que la vea el médico, ¿verdad?, sino que están establecidas las obligaciones de los estados partes en materia de seguridad social, ¿sí? Entonces se trata no de que le dé ayudas a la población, no, sino que respete los derechos que tiene la población, pero sobre todo avanzamos cuando esa población me los exige. Sí. Y esta es, creo que, la gran tarea de la academia y de la sociedad civil, hacer exigibles los derechos, ¿sí? La posición de las personas cambia mucho, ¿sí?, cuando saben que lo que están pidiendo no es un apoyo, sino el cumplimiento de una garantía que les dan la Constitución o el sistema normativo de los derechos humanos. Pongo un ejemplo muy sencillo. En una ocasión, un grupo de la sociedad civil hizo un experimento interesante. Fue con el gobierno de un municipio, le dijo, oiga, ¿usted tiene dinero en infraestructura social? Dice, sí, nos puso ahí algo el gobernador, pero pues vamos a ver qué pasa. Es que hay unas personas que están demandando un camino, ¿sí?, en una comunidad rural, ¿sí? Y entonces, pues estas personas iban y, señor presidente municipal, pues usted que es bondadoso, queremos que se apiade de nosotros y nos haga un camino. Y el presidente municipal, dejen ver si el gobernador me puso dinero. Pero acto seguido, fueron al diario oficial del Estado, vieron, el gobernador, el municipio X tiene tanto en infraestructura social, ¿sí? Fueron con la población, se le informaron y ustedes tienen el derecho de demandarla. Entonces, a la siguiente visita llegaron, porque estas personas que hicieron el experimento los acompañaron y le dijeron al presidente municipal, ya no era, señor, usted que desciende de una familia revolucionaria, etcétera. Oye, sabemos que tú tienes dinero para resolvernos nuestras necesidades, así es que te pedimos que por favor nos digas cuándo vas a empezar la obra. Sí, es otra postura. Entonces es otra posición, eso es fortalecer, darle poder empoderar a la ciudadanía. ¿Sí? Por el conocimiento no solamente de los derechos en general, que hay que hacerlo, sino cómo estos derechos pueden hacerse concretos, cómo pueden modificar su vida cotidiana y por tanto cómo pueden ser exigidos a la autoridad pública. Y eso es a partir de que se informan. A partir de que se informa y se forma. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra maestría en políticas públicas, tratamos cada vez más de que esté presente la perspectiva de derechos humanos. Y digo tratamos porque, pues siendo sinceros, no todos están convencidos de que las políticas públicas tengan que ver con los derechos humanos. Algunos dirán, no, se trata de solucionar problemas. Sí, pero ¿cómo solucionan los problemas? ¿Verdad? ¿Cuáles? ¿Cómo determinas? ¿Cuáles? ¿Verdad? ¿Y de qué manera los solucionas? Entonces, ¿verdad? Por esto es que se ha desarrollado, y creo que en ese sentido, en la maestría y en los grupos de investigación que se formaron, pues podemos decir, de alguna manera fuimos pioneros en eso, en vincular políticas públicas con derechos humanos. ¿Sí? Qué bonito. Y en esto se ha avanzado, ¿qué tanto? Pues no sé, porque ahí es donde están las paradojas, ¿sí? Hoy los derechos humanos son mucho más conocidos, pero también son mucho más violados. Es lo que le iba a preguntar. ¿Sí? Yo he sabido, bueno, en unos cursos que nos han dado aquí sobre derechos humanos contra la violencia de género, descubrí un mundo inmenso de leyes y de reglamentos y demás. Dije, pero estos existen desde hace tiempo, si no 200 años, pero sí bastante tiempo,
y lo que vemos día con día es la violación a los derechos de las mujeres, de los indígenas, de las personas con discapacidad o con otra condición física. Aunque hay leyes que protegen y esto de los derechos humanos, sigue habiendo un racismo, maltrato, violación, como dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desafortunadamente parte de las características de los sistemas políticos latinoamericanos es la distancia entre la norma y el acto. ¿Sí? Frecuentemente nos quejamos, es que no se respetan las leyes. ¿Sí? Y el asunto es que se ha vuelto una práctica cotidiana de ejercicio del poder el prescindir de las leyes. ¿Sí? Entonces, esto, ¿verdad? Seguramente que en democracias más consolidadas no pasa así. Si está en la ley, hay que respetar la ley. Pero creo que justamente lo que nos falta es la cultura del Estado de Derecho, que ese es un Estado de derechos, incluso habría que pluralizar, ¿sí? Donde la autoridad de los gobernantes se da porque cumplen con la ley. No porque subordinan a la ley y a su voluntad. Claro. ¿verdad? Entonces, y es por esto que los derechos humanos también tienen una dimensión política. La construcción de los derechos humanos, ¿sí? Y sobre todo su expansión, pues implica ciertamente especializarnos en su conocimiento, pero también tener en cuenta cuáles son las restricciones que tiene su vigencia. Y una de ellas es una cultura política muy atrasada, que seguramente que al rey francés que dijo el Estado soy yo, pues le daría envidia ver como algunos dicen el Estado soy yo y hago lo que me da la gana. Sí, y sin tener haber sido sin tener la corona, sin ¿verdad? tener la corona sí ni haber ejercen el llegado cetro, seleccionados y a veces hasta por lo Dios. heredan, ¿no? Exacto. Y cuando lo van a perder, como recientemente en un lugar, van a llorar mucho, como en el Estado de México. Así es. ¿No? Por ejemplo. Entonces, a mí me llama mucho la atención. He oído mucho de jóvenes que han terminado sus estudios y que llegan a trabajar ya no en el sector público, sino en el sector privado. Ahí no permean los derechos humanos, porque el trato que se les da a muchos jóvenes que se integran al sector privado a trabajar, pareciera que los derechos humanos están para trabajar en el sector público, pero no en el sector privado. Sí, y sobre esto tenemos experiencias, ¿sí? O sea, jóvenes egresados que llegan con una perspectiva de derechos humanos que los tratan de hacer efectivos en sus lugares de trabajo y que les dicen aquí no. Exacto. ¿Sí? Pero también hay que ver que en la medida en que esto se está convirtiendo en una cultura, cada vez les es más difícil decir aquí no. ¿Sí? Sobre todo cuando hay acciones que penalizan incluso moralmente este rechazo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Tenemos el caso, ¿sí? De un empresario que dijo, mis trabajadores no se van a casa durante la pandemia. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues le han llovido críticas y desafortunadamente todavía no llega a la sanción jurídica, pues porque es un empresario de mucho peso, pero la sociedad civil ya está presionando por ese tipo de acciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también el tema de los derechos humanos es un asunto cultural, ¿sí? Que se va expandiendo poco a poco. Algunos dicen que la falta de esos derechos destruye las sociedades, entonces es como una carrera. ¿Qué va a llegar primero, la destrucción o la garantía real de los derechos? Sí. Apostemos a lo segundo. Pues sí. Y creo que esta es una fuerte tarea de la universidad y que hemos ido avanzando en eso, porque, digamos, las universidades sí tienen sus posgrados en derechos humanos y eso está muy bien, radicados casi siempre en la facultad o en el departamento, dependiendo de su organización, de derechos, sí. Pero los derechos humanos no son solamente cosa de abogados, no. ¿sí? Son también cosa de todos aquellos que están conectados con la vida de la sociedad. Exacto. Un médico tiene que ser un gran conocedor de derechos humanos, ¿sí? Porque hasta ahora, y yo me he topado con casos, donde si uno le pregunta al médico por qué del tratamiento, dice, es que no me tiene confianza. Digo, pues sí le puedo tener confianza, pero yo tengo el derecho a decidir
porque claro. no va a ser su cuerpo el que va a quedar afectado, sino va a ser el mío, ¿verdad? Exacto. Entonces esto poco a poco se ha venido expandiendo. Pero digo, estamos en la carrera entre o destruimos a nuestras sociedades o logramos que estén realmente fundamentadas en sus prácticas cotidianas en los derechos. Claro, también lo que platicábamos antes de iniciar, que los derechos humanos no es algo fijo, sino que va cambiando conforme va cambiando el ser humano y la sociedad. Entonces, algo que también se va construyendo esta educación hacia la comunidad, para que sepan que no es una cuestión jurídica, sino es algo que te pertenece, que te tienes que hacer valer de ellos a partir de que conozcas, ¿no? Sí. Y un caso muy concreto es el tema del medio ambiente. O sea, como tal, todavía no tenemos un pacto sobre el derecho al medio ambiente. Aunque si bien ese se puede derivar del derecho a la salud, porque en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que todos tienen derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Entonces de ahí se puede agarrar, pero hace falta avanzar muchísimo más en eso. Sí. Por ejemplo, ¿verdad?, en que las políticas económicas o los programas económicos no pueden atentar en contra del medio ambiente. Y pues bueno, esto tiene que ver con los megaproyectos y todo esto. Las grandes industrias. O los grandes proyectos gubernamentales incluso, ¿verdad? Sí. Que depredan el medio ambiente, ¿verdad? Y entonces sobre esto, insisto, se puede fundamentar jurídicamente su defensa en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero hay que ir más allá. Algunos hablan de este pacto, dicen de los DESCA, porque en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero la A todavía no está formalmente incorporada, hay que desarrollarla, es un derecho, podríamos decir, emergente. Sí. Todo esto para decir, sí, no es un catálogo cerrado. Cuando se firmó el pacto a fines de los 60, ¿verdad?, pues ciertamente que no había todas las implicaciones que hoy nos llevan a pensar en un pacto para el medio ambiente. Cambiaron las condiciones, entonces hay que cambiar los derechos, ¿verdad? Claro. Ay, sí. Habíamos denominado la charla Derechos Humanos para el Desarrollo y la Democracia. ¿Qué se entiende como desarrollo? Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque la definición que, digamos, no diría la más habitual, pero con la que se quedaron algunos gobernantes, es que desarrollo es desarrollo económico. Pero no, hay una declaración sobre el derecho al desarrollo como un derecho humano. ¿Sí? Y entonces esta declaración lo que implica es que todo mundo tiene derecho a gozar de un desarrollo económico, social, político y cultural. ¿Sí? Entonces ya no es solo la economía, también es lo social y también es lo político, donde entra todo el tema de la democracia y además dice a participar de sus beneficios y a participar de él. Que esto da pie a lo que es fundamental la participación ciudadana en las políticas públicas. Ya no es que voy a proponer a ver si le gusta al gobernante, ya no es que a ver si me consulta, ¿sí? Sino que es yo como tal tengo derecho a participar. Y se han dado procesos muy interesantes en el periodo en que Lula da Silva y Dilma Rousseff estuvieron en el gobierno en Brasil. En una ocasión, en un foro hablando de estas cosas, se me acercó después un funcionario del Ministerio de Planeación y me dice, oye, apóyenos en esto porque no nos aprueba ningún plan si no le incorporamos la participación ciudadana. ¿Sí? Entonces se había llegado a ese nivel, ¿verdad? De que para diseñar programas hay que incorporar participación ciudadana. Y por supuesto que los gobiernos o los gobernantes, más bien los funcionarios, pues de esto no saben mucho, pero de esto sí sabe mucho la sociedad. Sí. Entonces hay que decir a los funcionarios cómo se debe hacer esto. Claro, de hecho nos contaban en un conversatorio que he tenido sobre el agua, la crisis del agua en el Valle de México, ponía como ejemplo el doctor Barkin lo sucedido en Brasil para poder detectar, cómo convocaron a la comunidad para poder detectar las fugas de agua en sus casas, en la tubería con unos estetoscopios. Y ha dado un muy buen resultado porque se pudo hacer un diagnóstico masivo de estas fugas que el gobierno no tendría manera de hacerlo solo con su equipo de gente. Sí. Entonces, en la medida en que se participa y se abre la posibilidad de
convocar a la gente para colaborar, se genera un sentido de compromiso, de trabajo y de resultados o de propuestas más reales. Claro, se llegó incluso a crear una figura muy interesante que eran los comités gestores de políticas públicas, donde en los 3 órdenes de gobierno, tanto el local como el estadual o el nacional, el federal, ¿sí? La gente participaba en comités, ¿sí? Donde estaban representados los funcionarios, ¿sí? Pero estaban representados también los miembros de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema. Pero lo curioso que era no solo para hacer diagnósticos, hacían diagnósticos, ¿sí? A través de procesos participativos acordaban la solución, ¿sí? Y les asignaban presupuesto. Todo eso lo hacía el comité. Y si el funcionario, por ejemplo, el equivalente del presidente municipal, ¿sí? No respetaba esa asignación presupuestaria, podía ser llevado ante un juez. Entonces aquí se le dio durante un tiempo vida concreta. Desafortunadamente, pues con lo que pasó con los posteriores gobiernos, esto se acabó, pero bueno, esperemos que ahora se retome algo de la experiencia de Brasil y que por supuesto en nuestro país pues tenemos muchísimos elementos de los cuales tomar. América Latina, ¿sí? Fue pionera en instrumentos de participación ciudadana, en democracia participativa, que democracia participativa no es que me consulten, sino que yo participe en las decisiones públicas, en la construcción de las políticas públicas. Yo ciudadano, ¿no? O sea, que todos podamos participar en eso. Entonces, en nuestro país hay mucho que hacer, pero tenemos una experiencia latinoamericana interesante. En una ocasión, tiempo atrás, hicimos un coloquio y se publicaron las memorias. Y una de las aportaciones de un europeo, de un francés, le puso como título, ¿sí? Las carabelas vienen de vuelta. ¿Sí? Quiere decir que las carabelas de la conquista ahora lo que están trayendo es experiencia latinoamericana, ¿verdad? Que muchas de ellas, una de ellas fue el presupuesto participativo, un poco diferente del que tenemos acá, ¿no? Porque el que tenemos acá está todavía lejos de lo que fue el presupuesto participativo en América Latina. Hoy más de 900 ciudades europeas tienen presupuesto participativo heredado del modelo latinoamericano. Entonces, es por esto, yendo a lo que planteaba, de que el tema era desarrollo, democracia. Entonces, sí, el desarrollo no es un concepto económico, es ya un derecho humano. ¿Sí? Y el asunto es que el observar la integralidad de los derechos humanos, pues nos conduce a la democracia. Pero en una democracia solamente que voto y cada 3 o 6 años veo por qué no me cumplieron y voto por el contrario, que después tampoco me va a cumplir, ¿verdad? Sino que es ya una democracia participativa, intervenir en las decisiones públicas, intervenir en aquellas decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Claro. ¿Sí? Entonces es por esto que tiene que ver con desarrollo, con democracia, ¿sí? Y pues creo que las universidades tenemos un gran reto en eso. ¿Cómo lo hacemos realmente transversal? Porque no es un asunto de una especialización, no es un asunto de una carrera, sino que tiene que ser un asunto de todas las carreras. Tenemos que avanzar en la cultura de derechos humanos dentro de la institución a los 2 niveles, a nivel teórico-analítico y a nivel práctico de observación dentro de nuestras comunidades de la garantía de los derechos. Sí, un poco estuvo usted participando como observador o testigo o asesor en este movimiento que surgió en la Universidad del Paro de las Mujeres, ¿no? Contra la violencia. Y me gusta mucho porque los que estaban participando, aparte de que saben teóricamente y han investigado sobre el tema, están en una situación concreta que se vive en ese momento para saber cómo se tendría que actuar para no violentar los derechos humanos y para que las decisiones y acuerdos que se tomen por las partes respeten los derechos humanos de todos, ¿no? Así es. Fue un fenómeno muy interesante porque no es nada más alguien que pide algo, tiene su derecho, pero también la institución tiene que hacer ejecutivos los derechos humanos de la comunidad en su completa... En su conjunto, en su integralidad, ¿no? Y fue afortunado que algunos acuerdos hayan incorporado los 2 elementos. Exacto. El enfoque de el enfoque de género
y el marco de derechos humanos, ¿sí? En el cual todos nos podemos mover, porque no es que una cosa sea género y otra de derechos humanos, ¿verdad? Los derechos de género son derechos exigibles porque son derechos humanos y hay convenciones al respecto, ¿verdad? Que establecen muy claramente qué implica el enfoque de derechos. Sí, porque, por ejemplo, cuando no se tiene conocimiento completo de esto, se ve desde una postura de yo no hubiera hecho esto. Yo creo que debe de exigirse más, o por qué se está exigiendo y les dan, a ver, no es así. Son fenómenos complejos que hay que entender desde muchas perspectivas, pero sin perder de vista esto de los derechos humanos en el que estamos involucrados, todos como unidad, ¿no? Comunidad académica, por decir, y como universidad, y que además permean la sociedad completamente. Fue como un fenómeno a mí se me hizo muy interesante seguir las mesas de negociación porque se veían los actores y los medios ahora tecnológicos que nos permiten estar en vivo observando y escuchando las posturas, se me hace de lo mejor que puede uno tener para poder obtener conocimiento, ¿no? Y no quedarse nada más con lo que alguien nos dijo que dijeron, sino que ya podemos acceder, como en este caso, yo puedo decir, sí, el doctor Chac quiso decir esto y esto y esto. No, a ver, ¿qué dijo usted ante el espacio que da testimonio con sus propias palabras? En lugar de interpretar, hay veces que mucha gente se va a escuchar la interpretación de lo que alguien dijo y eso más que generar conocimiento genera desconocimiento, ansiedad, miedo y provoca una condición o una acción totalmente desvinculada de la realidad. Sí, y por eso hoy tenemos comisiones de colegio que tienen como misión revisar la legislación en un marco de derechos humanos, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues sí, es aprovechar las condiciones de crisis para avanzar a cosas mucho más que consolidan a la institución. Sí, esta legislación, como muchas, se hizo en una época, el mundo ha cambiado y tiene que estarse revisando, y en lugar de haber resistencia a las revisiones, es ante una crisis, cómo la abordo y cómo mejoro las maneras en que estamos, ¿no? Así es. Ay, qué bonito. Otra cosa, doctor. Claro. Esto de las políticas públicas, ¿por qué consideró en su momento que era necesario crear una licenciatura y un posgrado en esa formación disciplinar? Pues es muy interesante eso. Que realmente primero creamos la maestría y luego la licenciatura. Justo esto me preguntaba el rector de la unidad por qué fue así. Entonces, pero trato de ir sintéticamente porque cuando son de cosas que uno vivió con intensidad se puede pasar las horas hablando de eso, pero trato de ser muy sintético. Mire, el punto de partida, si usted quiere, fue un punto muy egoísta, ¿sí? El Departamento de Política y Cultura era algo así como un departamento de servicios generales para la división, porque todas las divisiones tenían sus carreras, ¿sí? Y nosotros no teníamos carrera. No tenían carrera. ¿Sí? Entonces nos consideraban como un departamento de servicios generales. ¿Sí? Ahí lo que se ofrezca. Estaban los profesores de matemáticas para dar matemáticas a toda la división y los profesores de, digamos, de las áreas de ciencias sociales, pues teníamos que atender el tronco interdivisional y el tronco divisional. Entonces éramos especialistas en generalidades. El comodín. ¿Sí? Esto pues implicaba, ¿verdad?, el buscar alternativas para la profesionalización de los profesores, ¿no? De ahí entonces que, como en algún momento hubo planes de que hubiera la carrera de ciencia política que nunca se aprobó, entonces habíamos una gran mayoría de profesores vinculados a las ciencias políticas, ¿sí? Y entonces el asunto es, Iztapalapa ya tenía la carrera de ciencia política, ¿sí? El colegio académico seguramente diría, ¿y otra? ¿Sí? Entonces teníamos un reto, que en ese momento lo expresamos en el departamento como desarrollar el lado práctico de la ciencia política. ¿Sí? Y este lado práctico de la ciencia política pues son las políticas públicas, que muchos hasta ahora la confunden con la administración pública. Y no es una cosa muy distinta. Las políticas públicas son estrategias para resolver problemas de la sociedad. ¿Sí? No es solamente procedimientos intragubernamentales, ¿sí? Sino es justamente eso, la construcción de estrategias para resolver problemas de la sociedad. Y entonces dijimos, diseñemos algo en esta perspectiva y echamos a andar un seminario sobre políticas públicas, ¿verdad? Que había pasado la crisis de la planeación, se había vuelto la mirada hacia las políticas públicas,
En estos seminarios invitamos a participar a los que a nivel internacional eran los más connotados entre esos, y habría que decir, el desarrollo de las políticas públicas hasta ese momento era muy influido por la visión norteamericana, que en sí mismo no es negativa, pero una cosa es que funcione en Estados Unidos y no por eso tenemos que pensar que va a funcionar acá. Entonces también trató de haber un proceso de adaptación a nuestras realidades. De tal suerte que con base en eso, ¿sí?, se hizo el diseño de la maestría en políticas públicas. Solamente existía una maestría en una universidad privada. De resto, en todo el país no había nada. Entonces, como era tan novedoso, la pregunta seguramente que nos hacían, ¿y para qué va a servir? Sí. Y entonces teníamos que dar resultados pronto. Es por eso que empezamos con la maestría. Una licenciatura pues, daría resultado tiempo, hasta 5 años, digamos, una vez que egresaron, que se ubicaron. Sí. Mientras que una maestría es mucho más rápido. Por eso empezamos por la maestría, pero además en la licenciatura le añadimos otros asuntos. Para ese momento habíamos constatado a través de las publicaciones sobre el tema, ¿sí?, que un egresado de cualquier licenciatura en todas partes del mundo cambiaría por lo menos 3 veces de profesión, ¿sí?, no de empleo, de profesión. De profesión. ¿Sí? Esto es verdad que con el desarrollo tecnológico se van refuncionalizando las profesiones. Entonces tenía que ser una gente adaptable a esos cambios, pero con una base teórica muy firme, sólida, ¿sí?, que le permita absorber los cambios. ¿Sí? Por ejemplo, veemos que en universidades privadas, pues las personas salían, los egresados salían conociendo lo último de las técnicas, pero le cambiaban la tecnología y se desorientaban. Sí. En cambio, nosotros apostamos a tener una sólida formación teórica que le permita asimilar las tecnologías, aunque éstas cambien. Claro. ¿Sí? De tal suerte que, pues de ahí salió la currícula de la licenciatura en política, que la perspectiva original era que se llamara en política y gobierno, política y gestión pública, pero bueno, en los procesos de discusión los órganos colegiados cambió a gestión social, que tiene por supuesto sentido, ¿verdad? Pero que resultó todavía más innovadora, tan innovadora, que hasta ahora la SEP no sabe dónde ubicarla cuando hace su catálogo de profesiones, ¿no? Sí. Pero que creo que por otra parte, pues los egresados de ambas, pues se han ubicado, ¿verdad? No solamente en el mercado laboral, en el sector público, hay muchos en organizaciones de la sociedad civil, en organismos civiles internacionales, ¿sí? Una egresada de nuestra maestría, pues forma parte importante de uno de ellos, ¿verdad? Dirigen la propia universidad, ¿verdad? Están en instancias de gobierno, del Congreso, ¿verdad? Y es frecuente que cuando nos invitan a charlas, discusiones o seminarios, por ejemplo, por el legislativo, pues siempre nos aparecen 1 o 2 alumnos que decían, sí, yo soy egresado de esa carrera, ¿no? Entonces, pues fue un atrevimiento, ¿sí? Es decir, no queremos ser la administración pública tradicional ni la ciencia política tradicional. Sí. Queremos constituir un nuevo objeto de estudio que es, si se quiere, la dimensión política de las políticas públicas. Ay, qué visión tan diferente, ¿no? Son de esas cosas que surgen en la UAM Xochimilco. Claro. Que nos fuerza a innovar. No, exacto, las maestrías y todo surgen del quehacer cotidiano, es decir, no está tomado en cuenta este aspecto y creo que tenemos que formar. Así es. A nivel, generalmente surge primero a posgrado, ¿no? Y luego a nivel licenciatura para formar como de forma más amplia y desde muy jóvenes. Para terminar, doctor, ¿qué les puede decir a la gente joven con respecto a los derechos humanos? Parecía una pregunta muy tonta, pero no lo es. No, para nada. Sí. Es eso que me deja pensando. Sí, porque... Pero yo les diría, a ver, lo primero, ¿sí? Los derechos humanos no es un tabique de derechos, ¿sí? Es algo que vale la pena acercarse a ellos para descubrir oportunidades para la realización de nuestras aspiraciones, de sus aspiraciones de vida. ¿Sí? Exacto. En primer lugar eso, ¿sí? Pero también es una manera de fundamentar como una exigibilidad real, pues la demanda de justicia para todos, ¿sí? Y que yo creo que en ese sentido
nuestros alumnos posiblemente ya no se interesen por las posturas ideológicas que a nosotros nos interesaron mucho en nuestra juventud y que hasta ahora nos siguen interesando, ¿sí? Pero sí tienen, no sé si sea herencia de ADN o algo así, pero la preocupación por la justicia social. Exacto. ¿Sí? Y entonces, pues los derechos humanos son un instrumento para la justicia social. ¿Sí? Y sobre todo son jóvenes muy rebeldes y qué bueno que así hayamos contribuido a ser los rebeldes, ¿sí? Y entonces para esa rebeldía transformarla en expansión de la democracia, pues acercarse al marco de derechos humanos es algo que les va a sugerir muchísimas cosas y que sobre todo, ¿verdad? Les diría, pues el marco de los derechos humanos no es algo a lo que se tengan que adaptar, sino que adapten los derechos a sus aspiraciones, a sus perspectivas de vida. Y eso implica crear más derechos. Claro, y conocerlos. Así es. Y de veras que no es algo que está allá, es algo que nos atañe a todos, ¿no? Así Tenemos es. que estar, así como sabemos de música y de cantantes, tenemos que saber que los derechos humanos, como dicen, no es un tabique que ahí está. Es algo que está permeado en nuestra vida cotidiana. Antes de terminar, ya me estoy pasando de tiempo, pero perdóneme, TV Guam, es que no había tenido acceso aquí al comentario. Manda saludos a Angie Blancas, Aldo Daniel Farías. Y dice Aldo Daniel: hola, soy estudiante de la maestría en planeación de UAM Azcapotzalco y me gustaría solucionar la conservación de ecosistemas lacustres para mantener usos y costumbres de cazadores recolectores como pescadores. ¿Hay alguna bibliografía para revisar el derecho al medio ambiente sano para un urbanismo sustentable? ¿Qué jurisprudencia podría recomendarme revisar en humedales e intervención constructiva? Bueno, yo directamente no es mi línea de especialización, yo me he especializado más en la política social, pero lo cual, y si, perdón, quien hace el comentario tiene su dirección, si me comprometo a consultar con muchísimas personas aquí dentro de la UAM, son expertas en el tema, que lo enfocan desde una perspectiva de derechos humanos, que en ese sentido es medio ambiente, ¿verdad? Los derechos de los pueblos a decidir sobre su desarrollo, que es el punto 1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? Entonces, si pues dejó esta persona su dirección, su correo electrónico, me comprometo a en unos cuantos días hablar con las personas que se han especializado en esto, ¿verdad? Con las que hemos interactuado y por supuesto de enviarle la bibliografía que pide. Muchas gracias, te encargamos que nos dejes tus datos aquí en el chat o que nos mandes un mensaje por Messenger y con gusto se lo hacemos llegar al doctor. Para terminar, quiero agradecer a la doctora Gabriela Naya, que nos está escuchando, a Irma Saavedra, a Rafa Meneses, a Agustín, que están aquí, pusieron sus datos, Angie Blancas y Aldo Daniel Farías. Recuerda dejarnos sus datos. Aquí en la universidad ya nos dejó su correo. Hay una maestría en desarrollo rural que ha trabajado mucho sobre esto. Hay una nueva maestría, un posgrado en sociedades sustentables, en ecología. Entonces, ellos tienen muchísima bibliografía. Que son con los que pienso consultar. Que son los con los que se puede consultar, pero la biblioteca tiene un acervo grande que apoya estas maestrías. Entonces, debe de haber bibliografía ahí y hay en desarrollo rural, bueno, hay una experiencia enorme que seguro tendrán. Sí, en el caso particular del que pide información está la de maestría en sociedades sustentables, que tienen experiencia teórica y práctica sobre el tema. Exacto. Y que por supuesto a ellos pensaba consultar. Sí, en el BID UAM, tú que eres de la UAM, Azcapotzalco, seguramente puedes acceder al sistema de bibliotecas digitales que tiene la universidad, pero bueno, con gusto te responderemos en tu correo. Pues nos da las gracias. Gracias a ti, Aldo. Gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Gracias, doctor, de veras, es una charla bien rica, se me fue. Un enorme Súper gusto haber dialogado. Qué rico poder tener esa oportunidad y conocer más de usted, así más personal. Y bueno, le agradezco al equipo de TV UAM por siempre estarnos apoyando para que sean posibles estas transmisiones, a nuestra coordinadora de extensión universitaria, la doctora Marta Isabel Flores, a la doctora Angélica Buendía, que es funcionaria y que también tiene que ver en este ámbito de los derechos humanos y las políticas públicas,
la secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco, por facilitar el trabajo de divulgación de la ciencia en la UAM Xochimilco. Me despido y los espero el próximo martes, donde cerramos las conversaciones sobre la crisis del agua en el Valle de México. Hablaremos sobre retos y perspectivas para abordar esta problemática de la crisis del agua en el Valle de México. Los esperamos a las 2 de la tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.